Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en un programa más de Aequitas e Justitia per Humanis. El día de hoy ya son las 5:17, un poquito tarde después de las 5, pero ya andamos aquí con este enorme calor y bueno, el clima tan extremo, lluvia, entre otros. Hoy, bueno, pues les traigo a ustedes un programa bastante interesante. Es sobre las primeras culturas griegas o que vivieron en Grecia. Ajá. Este programa, bueno, va dedicado a todos ustedes. Sé que estamos pasando momentos difíciles por todo lo del COVID, mucha gente desempleada, muchos nos ha afectado esta situación económicamente, familiarmente, individualmente. Hemos tenido muchas noticias del COVID, de la neumonía típica y bueno, por eso es que hoy les traigo este programa que es totalmente distinto. Es un programa totalmente cultural, lo pueden ver sus hijos, sus familiares, sus esposos, parejas, es para todas las edades. Saludos, estos saludos, bueno, pues es para toda la gente que se va a ir conectando y lo va a ir viendo. Muchísimas gracias. También saludos y está dedicado pues ahora sí para varias personas. Entre ellas, bueno, está la doctora Laura Hernández, algunos de mis maestros en algunos estudios a los que estoy yendo es la doctora Laura Hernández, mi querido maestro Israel Guadarrama, Marisa también, entre otros maestros. Este programa también, bueno, pues está dedicado, bueno, no dedicado, sino inspirado hasta cierto punto por una persona que en su momento, bueno, pues me ayudó a tener a que creciera esa curiosidad en mí bastante sana, es decir, en este sentido, bueno, pues se lo dedico a esa persona con el que compartí pues también en algún momento algunos programas. Así que pues yo les mando saludos a todos. Ya saben, mis redes sociales es Aequitas. En Facebook, Instagram y YouTube me van a encontrar como Aequitas e Justitia per Humanis. Es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Eso ya es traducido a nuestro español. Hoy tengo como música de fondo pues algunas melodías griegas que se piensan que eran antiguas para ustedes. Busqué algunas de ellas que no tuvieran los derechos de autor como tal, o el copyright como se le conoce. Sin embargo, el señor Facebook me pone una alerta y normalmente a los que hacen programas de esta índole se los va a poner que a pesar de que no tengan copyright, como son programas en vivo, se tiene que poner la leyenda de que no se poseen los derechos de autor. ¿Para qué? Para que Facebook no te lo vaya a botar. Si fueran programas únicamente grabados para un canal de YouTube es totalmente diferente, pero bueno. El tema de hoy, como ya les comentaba, es las primeras culturas griegas. Este programa es muy largo, así que si no nos da tiempo lo voy a dividir en dos partes. Bueno, antes de empezar con el programa, pues quiero comenzar con una frase del libro El Kybalión. ¿Por qué esta frase? Bueno, más adelantito se los voy a explicar. Y dice así: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. ¿Por qué esta frase? Bueno, como hoy voy a platicarles a ustedes sobre las primeras culturas griegas, es importante que todos tratemos de conocer más allá de lo que podamos aprender en la escuela o lo que hasta sus hijos puedan aprender en la escuela. Muchas veces solamente nos adoctrinamos a lo que aprendemos en la escuela, lo que nos dicen nuestros padres o escuchamos por ahí, pero muchas otras ocasiones no nos permitimos conocer realmente
todas aquellas raíces. El conocimiento no va a ser absoluto, es relativo, pero mientras uno sepa buscar y tener esa duda, pues entonces va a ser capaz de comprender. Así que bueno, antes de entrar al tema, quiero decirles, estas primeras culturas griegas son un poquito difíciles de comprender. Voy a tratar de írselas explicando. Antes de los griegos y los troyanos, así como de Homero y de la Ilíada y la Odisea, existieron habitantes mucho más antiguos, a los que se les dio el nombre de culturas y no civilizaciones. El filósofo alemán Ernst Kaiser escribió en 1944 en su ensayo sobre el hombre: el hombre vive en el universo simbólico, del cual forman parte el lenguaje, el mito, el arte y la religión. Estos elementos son los diversos hilos que tejen la enmarañada tela de la experiencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de los griegos y los troyanos, como los conocemos, existieron otras culturas de las que la mayoría de los historiadores, incluso en las escuelas, no se habla de estas culturas. Incluso en internet, para buscarlas hay que ir una por una, de las cuales no hay tanta información. ¿Ok? ¿Por qué es decir que eran culturas y no civilizaciones? Bueno, aquí, entre los tantos arqueólogos, de los más emblemáticos han sido Colin Rayford, profesor de arqueología de la Universidad de Stanton en Inglaterra, colaborador de las antiguas enciclopedias Time Life. Quiero comentar, como referencias a esta investigación que yo hice, estoy ocupando algunos textos. Entre ellos, bueno, obviamente la enciclopedia que nos habla de las primeras culturas griegas, algunas páginas de internet como lo es Wikipedia, como lo es el diccionario Real Etimológico, como el diccionario de la Real Academia Española, entre otras. Estas son las principales fuentes de las que yo saqué la investigación. No quiero decir que sean las únicas, hay muchas otras más, pero yo me basé en estas, ¿sí? Porque son las más lógicas, ¿sí? Ahora, entrando en este tema como tal, entre estos arqueólogos, el que yo les comento, habla de esas culturas antiguas y que esas culturas antiguas no fueron consideradas civilizaciones. ¿Por qué? Bueno, para empezar a hablar de esta situación hay que definir primero qué se considera como cultura o culturas y qué es una civilización o civilizaciones. De acuerdo a los diccionarios etimológicos de la Real Academia Española y otras definiciones que yo encontré incluso en internet, se define a la cultura en dos aspectos. El primero es un conjunto de conocimientos e ideas no especificados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, medios de lectura, estudio y de trabajo. Es decir, aquí todavía no se define que tengan esos habitantes o esas personas una escritura, incluso no se como tal. Luego, un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época. Eso es lo que se define como cultura o los preceptos que definen a la cultura. Mientras que la civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias culturales y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Es un estadio de la evolución de un grupo humano, es decir, que ese conjunto de personas
ya creó un sistema religioso para una zona muy grande. Luego, que también tiene una evolución en ciencias, en arte, en agricultura, en comercio, incluso como estrategas en la milicia. Es por eso que a los habitantes, mucho antes de los griegos, de los troyanos, de estos libros de la Ilíada y de la Odisea, existían estos habitantes, pero no todos reunían esas características. Luego, para algunos arqueólogos, como yo les comentaba, historiadores y filósofos que se van a mencionar a lo largo del programa, para poder nosotros entender por qué una civilización es considerada como tal y por qué una cultura no, deben de reunirse 3 requisitos indispensables. 1. Las ciudades grandes al menos de 5,000 habitantes. Es decir, que en las ciudades que tenían ya no eran aldeas, sino ya eran complejos arquitectónicos de por lo menos 5,000 habitantes, independientemente de los reyes y de la corte de los reyes, ¿sí? Luego, un idioma o lengua escrita. 3. Una religión estatal con palacios o centros religiosos monumentales, es decir, que no solamente existieran por ahí rasgos de que se hicieran algunas ceremonias en el bosque o en las llanuras, sino aquí ya existían estructuras arquitectónicas dedicadas a sus dioses. Es por eso que a la civilización se le considera en estos aspectos. Cuando las primeras culturas, los primeros hombres que habitaron en alguna parte del mundo no reunían estos requisitos, no podía ser una civilización porque no estaban desarrollados en su totalidad. Ahora bien, para que comprendan un poquito más, yo les voy a enseñar un mapa que se tiene en esta enciclopedia de cómo era anteriormente, es decir, cómo estaban distribuidas estas culturas, estos habitantes, estas pequeñas islas en el mar Egeo, que tenía colindancia con el mar Negro, con lo que se conoce ahora como Turquía, y el mar Mediterráneo. Estas culturas tienen una gran relación con los hititas de los que hablamos anteriormente. Así que bueno, miren, a ver si con esto voy a tratar de ver si aquí está. Sí. Aquí pueden ver este mapa. Existía una gran dimensión de mar y aparte habían unas pequeñas islas, algunas más grandes que otras. A ver, aquí también lo enseño, a ver si lo pueden ver, ¿sí? Es decir, aquí estaban organizadas de tal manera en que la mayoría de estos habitantes tuvieran sus apogeos o tuvieran sus crecimientos importantes. En estas pequeñas islas, como se les conocía, y algunas de ellas grandes extensiones de tierra, encontrábamos a Helesponto, también encontrábamos a Tesalia, Macedonia, Epiro, Grecia, Tesalia, Beocia, Atica, Citera, Merlos, Cíclades. Aquí las Cíclades tenían una gran importancia. Luego, del lado donde viene Turquía, se encontraba Jonia, se encontraba Anapolia, entre otras. Incluso colindaban con los hititas de los que hablamos la vez pasada. Ahora bien,
Para continuar con esto, espero que con esta pequeña ilustración se den la idea de que sí había mucho más culturas y habitantes antes de la Grecia antigua que nosotros conocemos, donde ya hay un número de dioses, donde ya hay un número de templos, donde incluso ya hay un gran avance científico. Antes de esta Grecia antigua como conocemos, pues obviamente estaban estas culturas. Ahora bien, por tanto es de pensarse que en una época la humanidad, los pueblos y los asentamientos antiguos a los griegos no reunían en su totalidad estos requisitos, por lo que no se consideraban como civilizaciones, únicamente como culturas, ¿sí? Bueno, no sé si algunos de ustedes por ahí han leído la Ilíada, han leído la Odisea. Se piensa que estos libros de la Ilíada, de la Odisea, fueron la inspiración para que muchos arqueólogos, así como historiadores, filósofos, entre otros, tuvieran esa curiosidad para poder investigar y tener una guía de dónde empezar las excavaciones. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no se tenía tanta certeza de dónde se encontraban sitiadas ni qué culturas eran como tal. Había mucha mezcla de muchos. En estas áreas eran tierras, algunas de ellas muy volcánicas, otras muy áridas, algunas aldeas estaban construidas, estaban desarrolladas más bien, cerca de volcanes y cerca del mar, donde en ese entonces los tsunamis como ahora todavía existen, pero que en ese entonces como no había tantas grandes monumentos arquitectónicos y no había grandes avances, pues esas aldeas eran arrasadas cuando existían esos tsunamis. Obviamente no se conocían como en el nombre como se conocen en la actualidad. Se pensaba que eso eran castigos de los dioses, que eran peleas de dioses. Lo cierto es que no es así. Bueno, ahora, yo no voy a hablar aquí tanto de los dioses, sí voy a hablar de que tenían una religión, que tenían ciertos avances científicos, que ellos tenían una manera de comunicarse, pero no voy a hablar de esa parte religiosa como tal, porque no voy a hablar de esos mitos, ¿sí? Más bien, lo que voy a hacer es hablar de manera arqueológica e histórica, ¿sí? A ver, Marco Antonio nos dice saludos, Antonio Ángel, qué gusto volver a verte, muchísimas gracias, espero que les guste el programa de hoy. Así que bueno, como ya les comentaba, era de pensarse que en esa época la humanidad, los pueblos, los asentamientos antiguos a los griegos, como no reunían esos requisitos, como yo les comentaba, eran cultura. En la primavera, las flores tapizaban las praderas del mar Egeo, es decir, a una altura cercana al mar, pues había vegetación, había flores, había plantas, etc. Ya existía, se piensa y se tienen datos arqueológicos de que ya existía en Egipto una civilización y en los valles del Tigris y Éufrates había una civilización o una cultura mucho más antigua a los egipcios, ¿sí? Esta cubre el periodo de la llamada Edad de Bronce en el Egeo, que va aproximadamente del año 3000 al 1100 antes de nuestra era. Esto fue antes, más o menos unos 400 años antes de conocer a la griega, a Grecia antigua, ¿sí? Como yo les comentaba, para los que han leído o hemos leído tanto la Ilíada como la Odisea, se piensa que han sido el motivo fundamental para preguntarnos y preguntarse muchos historiadores y arqueólogos sobre la existencia tangible
de esos dioses, de esos animales mitológicos, de esas batallas, de esos guerreros y entre todo lo que nos mencionan estos libros. Son libros, son historias antiguas, son cantos para los que han tenido la oportunidad de leerlos, son cantos muy bonitos. Yo he tenido la oportunidad de leer la Ilíada 2 ocasiones, la Odisea solamente una ocasión. Sí es un poco complejo de entenderlas por los cantos, pero bueno. Para esto, para muchos arqueólogos como historiadores, han sido una parte importante en las búsquedas. Cabe notar aquí que la Ilíada se piensa que es visto y analizado como un relato sobre una expedición naval griega en gran escala. Es decir, tiene cierta parte de verdad la Ilíada de manera histórica, omitiendo la parte de la guerra entre los dioses, de esos animales mitológicos, porque sí existió una Grecia, sí existió rasgos de una Troya, existieron y existen datos arquitectónicos, arqueológicos, entre otros, de ciertas civilizaciones y de ciertas culturas. Ahora bien, hablábamos sobre esta expedición a gran escala que sitió la fortificada ciudad Troya, llamada y considerada como Ilión, mientras que la Odisea narra las aventuras que le acaecieron, es decir, aquellas aventuras que vivió uno de los guerreros más importantes griegos, que era Ulises, ¿sí? Dejemos de lado esa parte mitológica. Basémonos en esta parte arqueológica e histórica. Es de suponerse que el famoso Homero, y por ahí existen teorías y datos, pudo ser un historiador no letrado, es decir, una persona a la que le pasaban cierto conocimiento para que él lo fuera difundiendo a su manera, pero sin que él supiera leer ni escribir. Únicamente se lo aprendía de manera, se lo aprendía como tal, ¿no? Lo retenía en la memoria. Lo realizaban mediante cánticos para que fuera más interesante para las personas, ¿sí? En ese entonces. Ahora bien, si no solo a quien le fue, se piensa que también solamente le era transmitido de boca en boca a ciertas personas que tuvieran un dote de historiadores. Se piensa que este personaje vivió más o menos 700 años antes de Cristo, pero que narró los hechos con posterioridad y a su manera, ya que los mismos se habían realizado o habían ocurrido muchos años antes. Cabe señalar que el conocimiento en ese entonces se transmitía, así como las historias, de manera oral. Es decir, todavía en algunas culturas en ese entonces no existía un sistema de escritura, ni cuneiforme ni de jeroglíficos. Únicamente tenían ciertas palabras o ciertos sonidos para comunicarse, ¿sí? Entonces, de esa manera construyeron un lenguaje que para ellos era universal, con el que se pudieran entender con otras aldeas, y así es que se iban narrando las historias, ¿sí? Recordemos que antes no existían apellidos, entonces únicamente con el nombre y el lugar es como eran reconocidos o como los reconocían y se daban a conocer. Ahora, cabe señalar que, como bien yo les decía, se transmitía de manera oral. Una de las colinas encontradas fue llamada o es conocida como Hishalslik. Es decir, estas aldeas y estas columnas se encontraban en una parte de este mapa, ¿sí?
Se encontraban por aquí algunas pequeñas islas, archipiélagos, que no se notaban y algunas otras sí. Entonces entre ellas se encontró estas colinas llamadas Hichalski, ¿sí? Esta colina fue de las primeras que llamó la atención. Ahora, ¿por qué les menciono esto de la Ilíada y de la Odisea? Bueno, como yo les comenté, a lo largo de la transmisión, ¿sí?, vamos a estar viendo algunos historiadores, algunos arqueólogos, y de esa manera es que, bueno, cada uno le va a dar cierta importancia. La mayoría de ellos al principio se basaron en comprobar efectivamente si habían existido Grecia y Troya, entre otras. Luego, esto les permitió ir descubriendo en el Mar Negro, en el Mar Egeo, algunas otras aldeas y otras civilizaciones. En ese entonces había aldeas que incluso todavía utilizaban taparrabos, o es decir, que nada más se cubrían esas partes erógenas del cuerpo. Algunos se pensaba y se tienen datos de que eran todavía caníbales, pero bueno, en ese sentido, bueno, pues la Ilíada tiene cierta historia, aunque le fue aumentada datos muy fantasiosos, porque pues así se creía o se pensaba. Lo cierto es que en estas civilizaciones y en esas culturas también existían mucha veneración a ciertos animales, como lo era el toro. Existen por aquí algunas imágenes de algunas máscaras completas de toro. Para ellos era como muy importante el toro, de una manera esotérica y de una manera para su sistema político, entre otros. Así que, bueno, dejando a un lado esta parte, es que sí se pensaba que cuando veían a una persona con una máscara de esta índole de toro, le llamaban minotauro, o creían que era una cultura mitológica. Aquí, de acuerdo a esta enciclopedia y a las investigaciones de algunos arqueólogos e historiadores que voy a ir mencionando, se comprueba que no es que existieran los minotauros, o hasta hoy no hay datos arqueológicos que existan, o que más bien que en un momento hubieran existido esos minotauros, sino más bien eran utilizadas máscaras de marfil, de piedra, de madera, de algunos materiales, incluso la de los animales disecados, para que los guerreros se las colocaran. Incluso los sacerdotes las llegaban a utilizar, y se pensaba que cuando un habitante de otra aldea llegaba a otro lugar y veía esto, pues se espantaba. Eran utilizados para infundar respeto, miedo, y que, bueno, pues no fueran invadidas por otras aldeas estas culturas. Entonces es por eso que el toro tiene gran importancia en estas culturas o en estos habitantes, como algunas flores y plantas que iremos viendo. Ahora sí, les comentaba, fueron halladas unas colinas conocidas como Hichallik. Es que es un poco complejo, ¿sí? Estas colinas llamaron la atención de un erudito británico, el cual no pudo hacer mucha investigación, a lo que él tuvo que acudir posteriormente con Heinrich Schliemann, que tuvo su periodo de 1822 a 1890 y que se interesó por la misma. Él consideró haber encontrado, en su momento en las investigaciones que él realizó, consideraba que había encontrado Troya.
así como el palacio de Príamo, y pensó que existían 9 estratos de la Troya. Es decir, según las investigaciones de él, vio que Troya se dividía, o él consideraba que se dividía en 9 estratos, es decir, como en 9 ciudades o 9 aldeas, que todas eran controladas en esta parte de estas colinas. Lo cierto es que no fue así. Más adelante él se percató que sus investigaciones hasta cierto punto eran erróneas. Sí había encontrado ruinas, había encontrado tumbas de una cultura que realmente no se sabía si era Troya o no era Troya, ¿sí? Culturas sí tenían varios estratos, es decir, se dividían en ciertas aldeas o en ciertas otras culturas o pequeñas culturas. Luego, para ellos, cuando él encontró entre los estratos, existía uno que era el número 2, del cual les voy a enseñar más adelante cómo está. Se percató que en este estrato había rasgos y había también, más bien no rasgos, hallazgos de una aldea o de habitantes más antiguos al periodo en que él pensaba que correspondía a Troya. Este periodo fue considerado entre los 2000 años antes de Cristo, es decir, eran unos de los habitantes más antiguos que existían en esa parte de estas colinas, de estos archipiélagos y de estos mares, ¿sí? Luego, encontró también un estrato conocido como el estrato número 7. Estos hallazgos datan que existió entre el 1250 antes de Cristo. En nuestro mapa antiguo, que es como yo les comenté, se encontraron divididas estas culturas, más o menos ya se las mencioné. Luego, más tarde, Arthur Evans, que era otro especialista, siguió con el trabajo. Cabe mencionar que Schleimer, que es el que yo les comentaba, que inició estas investigaciones, se los voy a poner aquí para que ustedes puedan verlo. Esta era la imagen de Schleimer. Este es el que comenzó y el que pensó que había encontrado Troya. Ahora se los muestro aquí. Él consideraba que había encontrado Troya. Lo cierto es que no era Troya. Eran ciertas culturas, ciertas aldeas que él había encontrado, y sí encontró hallazgos de un templo muy, muy grande que fue ocupado por diversas culturas, diversos habitantes en diferentes épocas, y que cada uno fue ampliando ahora sí estas ciudades. Luego, como yo les comentaba, más tarde Arthur Evans, otro especialista inglés en arqueología, comenzó a trabajar en las investigaciones realizadas por Schleiman, ¿sí? Que era su antecesor. Su trabajo comenzó en 1900 en Cnoso, Cnoso, una de las ciudades más importantes de Creta. Era en la era de los minoicos, y que controlaba el comercio desde esa parte. 2 años después de sus trabajos, encontró la sala del trono, el patio central, la gran escalera y los aposentos reales. Luego, aquí es importante que ustedes vean, yo les voy a mostrar. Estas fueron las primeras investigaciones que realiza Evans, ¿sí? Y aquí podemos ver, aquí
algunas. Aquí se ve que encuentra este palacio de Knossos. A ver, aquí, para que ustedes la puedan ver. ¿Sí? En ella, bueno, él encuentra varios hallazgos, como yo les comentaba. Y entre ellos encuentra, encuentra obviamente las habitaciones reales, encuentra el patio central de la misma, lo que era la sala del trono, grandes escaleras y los aposentos reales. En estos aposentos, bueno, pues él vio que existían vasijas mucho más antiguas, algunas otras mezcladas de otras culturas, ¿sí? Luego, ahora bien, las excavaciones que él realizó en su camino duraron 35 años, pues, hasta su fallecimiento, ¿sí? Es decir, del año 1900 a 1935. Se tienen datos de descubrimientos cretenses que eran considerados egipcios. Dentro de este palacio se encontraron esos hallazgos, ¿sí? Pero cabe mencionar lo siguiente. Estos descubrimientos cretenses eran muy antiguos. Era una de las tribus perdidas de Israel. Eran los antepasados de los fenicios y de los griegos. De acuerdo con estos hallazgos que el arqueólogo e historiador Evans encontró en el palacio de Knossos, había sido ocupado durante cerca de 1000 años antes, ¿sí? Con una cultura menos elaborada, pero emparentada con aquellas y que habían florecido un milenio anterior, dice Marco Antonio. Ok, bueno, híjole, a lo mejor tus datos andan mal. Veo que aquí sí tengo pues en vivo, tanto en mi muro personal como en la página. Muchas gracias que lo estás escuchando y viendo. Si tienes dudas, con todo gusto, igual por acá. Bueno, estos hallazgos vieron que habían habitantes mucho más antiguos a esta parte. Entonces, este templo de Knossos fue habitado por diferentes culturas, las cuales cada uno de ellas lo fue haciendo mucho más grande, le fue poniendo de acuerdo a su historia, a sus avances, y obviamente también aquí se veía que era la parte administrativa donde se controlaban todo lo que tenía que ver con las relaciones exteriores, o en ese entonces las relaciones con otras aldeas, con otras civilizaciones. Ahora bien, a ver, déjenme checar. Me dice, es que no, algunos de ustedes me comentan que los bota, ¿verdad? Así que bueno, pues yo tengo aquí el otro celular para poder leer comentarios. Aquí, a ver, aquí dice Marco Antonio Centeno: la comunicación de nuestros antepasados se realizaba a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Hace más de 100.000 años, el hombre era físicamente incapaz de producir sonidos de habla. Exactamente, así es como comienza la aparición del hombre. En este sentido, de las aldeas y de las culturas griegas mucho más antiguas a la griega antigua que conocemos, ya emitían sonidos, ya tenían lenguajes, pero no sabían leer y no sabían escribir. Únicamente se comunicaban con esos lenguajes e incluso con algunas señas. Lo curioso de esto es que tenían un sistema muy peculiar, algunas de ellas,
para hacer conteos matemáticos, conteos administrativos, y de esa manera repartir igualitariamente la siembra, todo lo que tiene que ver con alimentos, entre otras cuestiones, y tenían monedas de cambio, ¿sí? Aparte de que utilizaban como monedas de cambio algunos productos y semillas, también tenían otras monedas de cambio de algunos metales, ¿sí? Entonces, bueno, pues espero que eso sí, pues a ustedes les guste saber estos datos, porque la mayoría de las personas no conocen esa parte. Sí, tienes mucha razón en lo que dices, Marco Antonio. La verdad es que sí es bastante importante saber todo esto, pero también hay que ver un poquito más, no solamente de esos sentidos, sino cuando ya empiezan a ver estas culturas, estos habitantes, que ya se hace el descubrimiento de los metales, que ya se hace la utilización del fuego, que se hace la utilización del hierro, entre otros metales, donde ya se le empiezan a dar ciertas explicaciones, no solamente mitológicas o esotéricas, del viento, de la tierra, del día, de la noche, sino que se hacen esos descubrimientos de cómo es que van avanzando las horas, en qué momento hay que cosechar. Entonces empiezan a crearse ciertos sistemas de lenguaje, ciertos sistemas científicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues como yo les comentaba, lo siguiente. Se pensaba que había sido ocupado durante cerca de 1000 años antes a estas culturas, que era una cultura menos elaborada, pero que emparentaba con aquella y que había florecido un milenio anterior. Esta civilización tenía sus raíces en una cultura neolítica, cuyos datos más o menos se remontan a 3000 años más antes de los cretenses. Ahora, los cretenses habían mantenido largas relaciones comerciales con Egipto, ¿sí? Con los primeros egipcios. También se encontraron algunos objetos de esta civilización egipcia en este templo de Noso, ¿sí? Es decir, sí tenían relación con algunas otras culturas, con algunas que ya eran consideradas como civilizaciones ya mucho más avanzadas que ellos. Entonces, todavía a ciencia cierta no sabemos quién transmitió o les pasó ciertos conocimientos a los egipcios, pero se piensa que todo comenzó con esos archipiélagos de en Creta, en este templo de Noso, y con estos habitantes cretenses mucho más antiguos a los fenicios. Es decir, se piensa hasta el momento que ellos fueron los primeros en tener cierto conocimiento, y que otras culturas como los egipcios, entre otras, al tener esta relación de comercio, fueron adoptando ciertos sistemas arquitectónicos como ciertos conocimientos que desarrollaron mucho más adelante, y que bueno, pues ellos sí ya le dieron una explicación más estructurada, ya desarrollaron un sistema de escritura y aprendieron a leer la misma, ¿sí? Ahora bien, como les comentaba, los cretenses habían mantenido largas relaciones comerciales con Egipto antiguo. Su esplendor y su decadencia cubrían la mencionada edad del bronce en el Egeo, periodo que comenzó hacia el 3000 a.C., con el uso del cobre y el bronce en las islas, que terminó hacia el 1100 a.C. con la destrucción del hierro. ¿Por qué les comento esto? Bueno,
Anteriormente, los metales eran demasiado pesados. Para poder ellos de alguna manera trabajarlos, tenían que hacer ciertos procesos, ¿sí? Para poder trabajar con ellos y transformarlos en herramientas de guerra, entre otras. Al ser estos metales demasiado, no solamente pesados, sino dañinos para ese entonces, porque no sabían trabajarlos, eso llevó a que ciertas aldeas se fueran, pues ahora sí, extinguiendo, o que fueran muriendo muchos de sus habitantes y que llegaran otros, ¿sí? Luego, cuando yo les comento que viene la destrucción del hierro, es por algunas cuestiones. Algunas culturas se dieron cuenta, algunas culturas se dieron cuenta que estos metales tenían ciertas sustancias que todavía desconocían en ese momento, que les eran dañinas para su cuerpo, por lo que comenzaban a enfermar, de tal manera en que las personas que se dedicaban a forjar el hierro y los metales contraían enfermedades misteriosas. Se pensaban que eran castigos de los dioses, pero no es que fueran castigos de los dioses, simplemente que, bueno, pues de esa manera es como estas civilizaciones fueron desapareciendo. Luego, posteriormente, ¿sí? Después de esto, cuando ellos se dan cuenta, empiezan a investigar sobre qué otros metales podían utilizar, ¿sí? Por aquí, al parecer, me está botando una de las transmisiones, pero ahorita ya estoy tratando de solucionarla. Si se corta, vuelvo a comenzar para que no haya problema, ¿sí? Sigo aquí en la fanpage. Ahora bien, como yo les comentaba, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a iniciar transmisión en mi muro personal y voy a seguir con ustedes, ¿sí? Ya. Como yo les comentaba, empiezan a ver qué otros materiales y qué otros metales podían utilizar, ¿sí? Por lo cual, entonces, termina esta parte del hierro y empiezan a ver otros descubrimientos. Evans también se dio cuenta que había otros hallazgos. Él llama minoica a esta civilización que utilizaba que estaba forjando el hierro. Y bueno, él llama minoica a esa civilización en honor al dios minoico, el mítico rey de Creta. Pero también algunos piensan, ¿sí? Algunos piensan por allí que la palabra minoico no solamente tiene que ver con un rey mítico, ¿sí? Cabe mencionar que entre las figurillas más emblemáticas de animales que encontramos en esta cultura se encuentra el toro, ya que desempeñaba un papel importante en la vida y en el deporte de esta cultura, que eran los minoicos, y en su religión. Yo les voy a enseñar ahorita una imagen de una máscara de toro para que ustedes vean que sí se figuraba mucho a que existieran los minotauros. Lo cierto es que no es que existieran los minotauros en algún momento ya arqueológicamente hablando, sino más bien que había sido creada esta figura
pues obviamente por algunos aspectos religiosos, por algunos aspectos no solamente religiosos, sino de estrategia militar, ¿sí? Esta es una de las máscaras que Evans encontró. Aquí está para que ustedes la vean. Así es como la encontraron. Ahorita se las voy a explicar, ¿sí? Entonces, no es que existieran los minotauros o los centauros, es que utilizaban este tipo de máscaras para ganarse el respeto de otros aldeanos, de otras culturas, y que no fueran invadidos, ¿sí? Luego, ahora, en ese sentido, es esta auténtica obra se le conoce como ritón, ¿sí? Había tanto vasos ritualísticos con esta imagen como máscaras. Esta cabeza de toro se descubrió en Oz y mide unos 20 centímetros. Fue esculpido en esteita y se usaron incrustaciones de nácar para los bordes de la nariz. Los ojos de cristal blanco contorneados en ojos logran un asombroso efecto de ardor. Los cuernos perdidos fueron restaurados y probablemente estaban hechos de madera. Se los voy a volver a enseñar para que ustedes lo vean. Estas partes, estas líneas blancas que ustedes ven, eran de piedritas de nácar, ¿sí? Luego, déjenme hacer grande esto, nada más que, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Aquí está. Ahora, como yo les comentaba, estas máscaras eran utilizadas principalmente, ¿sí?, en cuestiones religiosas, ¿sí?, en cuestiones políticas, en deporte, y también para que de esa manera existiera un respeto. Según la mitología, a ver, dice Marco Antonio Centeno, espérame, a ver, aquí, según la mitología griega, el Minotauro era el hijo de Pasífae, la esposa del rey de Minos de Creta, y de un toro blanco enviado por Poseidón, dios del mar, como consecuencia a que Minos lo había ofendido. Como venganza hizo que Pasífae se enamorara del animal. Gracias al fruto de dicha unión nació el Minotauro. Bueno, es una explicación, la verdad es que es muy interesante mitológicamente hablando, ¿sí? Para mí es muy interesante que ustedes puedan interactuar de esa manera conmigo, de verdad se los agradezco, porque no son temas tan conocidos para algunos otros sí son más conocidos. Mitológicamente hablando, todas estas o estos personajes mitológicos o estos personajes desde los minotauros, desde los centauros, desde las sirenas, entre otros, como de los guerreros, van a tener su simbología. Arqueológicamente hablando, como es el tema que yo les estoy exponiendo ahorita, hay hechos que demuestran que efectivamente habían sido desarrolladas, habían sido elaboradas por algunos escultores, estas imágenes para imponer respeto, imponer miedo y de esa manera justificar la mitología, darle una simbología o un significado a la creencia de la existencia de los dioses griegos y algunos otros.
Dice Marco Antonio Centeno, claro, por eso me gustan tus charlas. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un gran aporte lo que tú haces en darme estos comentarios, porque no mucha gente conoce o le da una explicación, ¿sí?, a esta parte de la mitología. No sé si tú pudiste ver al principio de la transmisión lo que yo comenté, no solamente sobre la frase del Kybalión, sino que yo comenté que la Ilíada y la Odisea se han justificado de dos maneras. Una, narra los hechos que sucedieron históricamente en alguna etapa, pero deformados para darle como más, para hacerlos más llamativos a otras personas. La Odisea mientras tanto, también es una narración de hechos, pero únicamente le conciernen a un personaje como tal, mientras que en la Ilíada existen varias narraciones de diferentes personajes, ¿sí? Desde los troyanos, desde los griegos, esta parte de la guerra entre los dioses, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, en esta situación tú me das una justificación que es bastante interesante, de hecho, y la cual también se justifica arqueológicamente con estos hallazgos realizados por Evans, los cuales se encuentra esta máscara que yo les comentaba, que se piensa, de acuerdo a este historiador y de acuerdo a otros arqueólogos e historiadores que más adelante les voy a ir mencionando, que efectivamente, déjenme buscarla nuevamente porque tengo varias imágenes para enseñarles. Que bueno, ¿por qué el blanco? Bueno, el blanco del nácar, estas perlas de nácar, eran sacadas del mar. Como se encontraban estas islas y estas culturas a orillas del mar, incluso de los archipiélagos, les eran más fácil sacar algunas piezas marinas para trabajarlas y adaptarlas. Eso les permitía que las máscaras fueran mucho más llamativas, no solamente para sus habitantes, sino para otros habitantes. El toro, como bien sabemos, es un animal feroz, un animal enojado, un animal con mucha fuerza. Entonces, en ese sentido, arqueológicamente e históricamente se justifica el hecho de que el toro para ellos en estrategias militares era utilizado para infundar miedo. Muchos de estos guerreros las utilizaban, los sacerdotes las utilizaban como una veneración a un dios de una fuerza, a un dios de un todo. No voy a ahorita hablar como tal de qué dios era del sol, qué dios era del mediodía, entre otras cuestiones. Cada una de estas aldeas o de estas culturas tenía sus representaciones de los dioses, aunque posteriormente se dieron cuenta que tenían similitudes con la Grecia antigua que conocemos, con los troyanos y con los egipcios. Pero ahorita arqueológicamente, históricamente, esta es la justificación. Luego, los cuernos no se encontraron en estas zonas, en estos hallazgos. No saben si realmente fueron destruidos o si por ahí, cuando fueron encontrados, fueron vendidos o qué pasó con ellos. Entonces se restauraron mediante la madera, dándole esa forma de los cuernos, ¿sí? Cabe también señalar que esta máscara, al ser utilizada en ciertas ceremonias religiosas, cuando llegaban habitantes de otras aldeas, de otros lugares, y que pues conocían esta parte, la mayoría de las ceremonias, de acuerdo al arqueólogo Evans, se realizaban al atardecer, ¿sí? Y otras al amanecer. Entonces, como no había una energía como se conoce ahora, antes se utilizaba el fuego, algunos materiales para prender antorchas, pues era difícil
poder identificar si era una persona utilizando algún aditamento creado o elaborado por alfareros, entre otros, o si realmente era una criatura mitológica. Es por eso que se justifica el oro, ¿sí? Para que también las personas pudieran creer o tener una fe a un dios que se desarrolló, porque no se le podían dar muchas explicaciones a ciertos fenómenos naturales que existen como tal. Bueno, ahora bien, luego se piensa que la palabra Minos se refiere no solamente al nombre del rey, ¿sí?, sino se refiere a un título como la palabra faraón. Faraón era el representante de todo el pueblo. En este sentido, Minos, o el rey Minos, era el representante de toda esa cultura, de todos esos habitantes, de toda esa civilización que no se consideraba todavía civilización, porque no tenía muy desarrollada, o aún no tenía desarrollada esa escritura, y no sabían leer, ¿sí? Luego, Creta, de la Edad del Bronce, se encontraba muy poblada. También tiene relación con las Cíclades, que era un archipiélago en el centro del mar Egeo, con 9 unidades periféricas, es decir, que habían habitado los andros, los eos, sidnos, los milos, los miconos, naxos, paros, sirios, santoniri y tinos. Pero también yo tengo otros datos de los cuales les voy a ir hablando. Se ubicaban entre Grecia continental y Creta. Recordemos en el mapa que yo les había presentado hace ratito. ¿Y por qué se los vuelvo a enseñar? Porque es muy importante. Creta, las Cíclades. Las Cíclades están muy pequeñas, pero son por aquí, por aquí. Luego, existe el mar Egeo, está Citera, entre otras. En todas estas se encontraban ubicadas todas estas culturas, ¿sí? Ahora, continental y Creta. Bueno, espero que sí les esté quedando un poquito más claro, y si no, pueden comentarme, hacerme otros comentarios del Minotauro, del Centauro, no sé si tengan ustedes algún otro dato por ahí que quieran aportar o que puedan aportar sobre Minos, del por qué se conoce como Minos. Ahora, el arqueólogo británico Colin Reuter, especializado en la Edad de Bronce, en el Egeo y en las Cíclades, nos menciona que se caracterizaban por la agricultura, la pesca y la recolección de semillas y frutos. Es muy importante que lo sepan, porque no solamente eran culturas que se dedicaban a la guerra o que se dedicaban al comercio o a la invasión, sino también ellos habían aprendido a cultivar, a cosechar, habían aprendido también a cómo pescar, y de esa manera comerciaban. De acuerdo a las zonas en donde se eran repartidas estos habitantes, estas aldeas, es lo que ellos tenían o producían. Algunos, su moneda de cambio eran las semillas y los frutos. Para algunos otros, su moneda de cambio era el aceite de olivo y una especie de vino, que era la vid, es lo que les iba a comentar. Para algunos otros, la moneda de cambio era el hierro, otros el bronce, otros algunas figurillas, algunos unas especies de telas que se iban desarrollando, entre otras. Así es como se manejaba en la antigüedad. Ahora, aquí yo les voy a poner una tablita, les voy a enseñar una tablita
¿Cómo es que estos arqueólogos y estos historiadores dividen esta parte para que podamos entender un poquito mejor? Nos hablan del bronce antiguo, nos hablan del bronce medio y nos hablan del bronce reciente, que es cuando entonces ya viene esa parte de los griegos antiguos y de las otras culturas más antiguas a los de la Ilíada y de la Odisea. Aquí está, esta parte nos habla del antiguo, del medio y del más reciente, para que ustedes los vean, ¿sí? Esto lo hicieron mediante los hallazgos que encontraron y esos estudios que empezaron a realizar. Luego, como bien yo les decía, el arqueólogo británico Colin Rowe, especializado en esta parte de la edad del bronce, nos da estos datos que eran agricultores. A ver, ¿qué más dice? Minos fue un rey legendario de la isla griega de Creta y actual derivada a nombre de la civilización minoica. Aún existen misterios alrededor de este personaje histórico. Espérame. Fue el responsable de la construcción del laberinto del Minotauro, el mito de Dédalo e Ícaro, de Teseo y Ariadna. Ah, mira, ya ves. Luego, a ver, déjame leer tu comentario desde el celular porque no alcanzo a ver bien. Así no nos equivocamos y voy contestando pues todas tus preguntas, ¿te parece? Vamos, aquí. A ver, espera. Bueno, como yo les comentaba, déjenme ver. Aquí, página. Como yo les comentaba en esta parte, este arqueólogo nos da estos datos, pero aquí hay algo que yo les voy a mostrar también y que es bastante interesante. Ahorita que estás hablando de esta parte de Minos, que todavía hay algunos misterios. ¿Por qué? Es difícil poder encontrar hallazgos históricos y también hallazgos arquitectónicos que puedan dar una justificación. Luego dice, a ver, aquí está, todos estos mitos y otros se han mezclado con la historia de Creta y su poderoso rey. Es muy probable que el gran palacio haya sido percibido como laberinto para cualquier extranjero y que las abundantes imágenes de la taurocatapsia, los cuernos de consagración y toda la iconografía taurina haya dado origen al mito del Minotauro. En las antiguas monedas cretenses aparece la imagen de Minos, un hombre barbado con una diadema y el cabello rizado, muy similar a la tradicional efigie de Zeus. En vasijas pintadas y relieves en sarcófagos también aparece junto a Eaco y Radamantis, o bien con el Minotauro y Teseo. Hayan sido dos, más de dos o solo uno, el legendario rey de Minos ocupa un capítulo aparte en la historia y la mitología de Grecia. Su reinado sobre Creta, las islas del mar Egeo y parte del continente lo convirtió en una de las figuras más sorprendentes y misteriosas de la antigüedad. Eso es lo que nos comenta aquí Marco Antonio Centeno. Es cierto, de hecho hay datos históricos y arqueológicos de los que yo les estoy comentando, que él tuvo, bueno, una historia impresionante y también él estuvo muy relacionado con los antiguos hititas de los que hablamos la vez pasada. Hititas era una civilización mucho más antigua a esta parte de los cretenses, de los minos, de los micénicos, de la Grecia antigua, de los troyanos. Incluso los hititas dieron cierto conocimiento a los egipcios. Ellos los dotaron de ciertos
sistemas arquitectónicos, aunque bueno, pues todavía hay mucha polémica en eso. Aquí hay un dato muy importante de esta parte de los mitos que tú comentas con Creta y su poderoso rey. Yo encontré por aquí, en estos datos de esta investigación, hay una parte de su templo que tiene 2 columnas. No puedo hablar mucho de esa parte, pero tiene 2 columnas. Sus 2 pilares muy importantes, una dirigida a la parte norte, otra dirigida a la parte sur, y que estaban revestidas de cobre, estaban revestidas de manera espiral en cobre. Es decir, que ya existía la idea de, ahora sí, estas antenas de Tesla, o lo que estaba haciendo su invento Tesla, ya existían en estos hallazgos de los que yo les voy a comentar en un momento, para que tengan ese dato por ahí. Ahora, aquí hay otra parte muy importante de lo que dices. La guerra de Troya tuvo lugar hacia el 1200 antes de Cristo, es lo que se piensa, pero el poeta Homero no fue cantándola por Grecia hasta 500 años después. La Ilíada narra los hechos reales, aunque deformados e idealizados al transmitirse de unos aedos a otros durante varias generaciones. En este templo, en este gran templo de Noso, se encontró una pintura representativa de esta batalla. Aquí está. Se las voy a mostrar primero aquí en mi muro personal para que ustedes la vean. Y aquí, en esta, viene dibujado, tal vez no se alcance a ver bien, pero es un caballo, unos soldados, y que se percatan de que en el interior del mismo había mercenarios y había soldados. Hallazgos que sucedieron mucho antes de el libro y de, obviamente, pues, Homero. Ahora bien, este detalle se encontró por ahí también descrito en un vaso, ¿sí? Es decir, contemporáneo a Homero, ya también se encontró en un vaso, pero en este templo. Esto, a ver, dice Marco Antonio Centeno, esto se pone bueno. Lo cierto es que sí, yo también, al igual que, no sé si tú, al igual que muchos, desconocía muchas partes de esta historia, ¿sí? Normalmente nos vamos con lo que nos dice la Ilíada, la Odisea, lo que aprendemos en la primaria, en la secundaria, incluso por ahí en la prepa te llegan a dar algunas cuestiones. Pero realmente, para que yo pudiera obtener esto, y no tengo la verdad absoluta, de verdad se los digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero trato de hacer ciertas investigaciones. No me guié únicamente por Wikipedia, o sea, no, yo no me fui por Wikipedia, tampoco me fui por el San Google como tal, no. Yo me fui y me basé en varios libros, en especial en esta enciclopedia. Son enciclopedias que ya en la actualidad no encontramos tan fácilmente y que tienen los primeros hallazgos. Posteriormente hay otras investigaciones y otros arqueólogos. Todo esto pues ha sido reunido por muchísimos años. Como yo les decía, este jeroglífico fue encontrado en una tablilla especial en este templo, del cual no se menciona mucho en los documentales. Es información que realmente no se le ha dado la importancia como es. Se le da más importancia a las tumbas de faraones, de otras culturas, pero realmente pues no se le ha dado mucha difusión a esta parte. Lo cual quiere decir y justifica que efectivamente sí existió esa invasión a Troya, que sí existieron esas guerras, sí existió por ahí esos guerreros también, pero sí, no totalmente a como lo cuentan la Ilíada y la Odisea.
sino más bien de una manera más real, o se trata de ser como más verídica, y que aquí no te enseña a la guerra de esos dioses, porque en este pequeño jeroglífico que yo les mostré, aquí no enseña esa parte de los dioses o, ¿sí? No viene esa parte, aquí viene únicamente hechos arquitectónicos y hechos históricos, es decir, sí se acredita que existió esa guerra, sí se acredita que existió esa invasión. Se acredita que utilizaron como estrategia de guerra un caballo, porque en ese entonces los caballos para ellos eran muy importantes, eran un medio de transporte para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron, entre comillas, de engañar. Por lo cual, bueno, pues cuando hacen esta parte de caballo y que hay guerreros, bueno, fue una estrategia para poder entrar a su ciudad, ¿sí? Más allá de esa historia mitológica de la guerra de los dioses y que que se inicia porque una mujer se fue con uno de los hijos y bueno, que le fue infiel a otro, no. Aquí estamos hablando de hechos arqueológicos e históricos. Dejemos un poquito de lado esa parte de que si existió un romance o no existió un romance, de que si los dioses habían tenido hijos, que eran semidioses. Dejemos esa parte. Yo hablo más a hechos históricos y arqueológicos que pueden ser comprobables, que ustedes pueden ir a internet y investigar, que si alguien de ustedes gusta, yo puedo prestarles en mi presencia esta enciclopedia y otras, a manera de que ustedes les saquen copias, pero no les puedo dejar los libros porque los libros son de mi familia, no son tanto míos, entonces pues no puedo prestar como tal algo que no es mío, ¿verdad? Ahora bien, como yo les comentaba, en esta parte, la precivilización que existía en las tierras ribereñas del Egeo era un mundo de pequeñas comunidades agrícolas cuya cultura estaba anclada aún en la edad de piedra. Se piensa que fue la introducción de la agricultura y la ganadería al partir del Próximo Oriente, donde las personas habían aprendido a cultivar la tierra y a criar animales domésticos hacia el año 7000 a.C. También se piensa que llegaron al Egeo desde algún lugar más oriental, es decir, de un lugar mucho más retirado, y que llegaron a poblar por algo allí. Aún no se asegura si fue desde Anatolia, de las zonas montañosas de Persia, o bien del Mar Negro o del Caspio. Todavía no se tienen datos como muy acreditables, pero sí hay datos de que todos estos templos, todas estas estructuras se fueron modificando de acuerdo a las civilizaciones que llegaban, o incluso las civilizaciones que vencían a otras. Aquí su oro y sus riquezas eran la vid y el olivo. La vid era una bebida. El olivo, bueno, es ese aceite que se produce que sale de las aceitunas. Fueron introducidos en los subsistemas alimentarios de la región a partir de plantas silvestres nativas en el 3000 a.C. y tal vez mucho antes. Solamente que en este momento ya sabían ya habían aprendido cómo utilizar esos frutos y sacarle provecho. Para estas culturas era muy importante siempre tener vid y olivo, porque eran una moneda de intercambio con otras aldeas o incluso con otras civilizaciones, entre comillas, más avanzadas. Esto les permitía, de esa manera convivir y hacer fraternal una convivencia con otra cultura para que el rey conociera a sus oponentes. 2. Era una manera de crear paz, entre comillas. 3. Esto servía también
para ofrendas religiosas y ceremonias. 4, sí voy en el 4, ¿no? Luego, esto también era una moneda de intercambio cuando a ellos les hacía falta algún alimento o necesitaban o querían explorar otras culturas, lo intercambiaban por los frutos que ellos no tenían con otras culturas y otras culturas con ellos. Es por eso que la vid fue recorriendo gran parte y después, bueno, fue producida. Pero originalmente la vid tenía un proceso mucho más complejo en otras. Para algunas, la vid o esta bebida duraba más porque lo realizaban de una manera. En algunas otras culturas era más propenso a echarse a perder porque omitían ciertos procesos. ¿Qué voy con esto? Aquí hay datos importantes. En el programa pasado de los hititas yo les hablé también sobre unas flores o unas plantas conocidas como los lirios. Para esta cultura, culturas antiguas, parte de Grecia, también utilizaban estas plantas de los lirios, que era el lirio blanco y el lirio azul principalmente, como sistema de separación y decantación. Estos, mediante sus raíces, absorbían y siguen absorbiendo en la actualidad ciertas bacterias que permiten que el agua sea consumida por las personas y que absorben metales pesados. Esto permitía que cuando ellos realizaban esta parte del olivo y de la vid, pudieran utilizar los lirios en cierta parte de su proceso, que muchas otras culturas desconocían. En la antigüedad ustedes también pueden, en la actualidad también se utiliza el lirio como medio de separación y decantación. Yo tampoco lo sabía muy bien hasta que hice una pequeña investigación. Estoy pensando en realizar un experimento. Todavía no lo hago porque necesito una persona experta y que sé quién es esa persona, que por ahí debe estar Eduardo Arellanes, que es un químico, un laboratorista clínico, químico, etcétera. Pero a quien yo le voy a pedir de favor que me explique cómo hacerlo. Voy a hacer este experimento y que en algún momento voy a hacer un programa para explicarles lo que yo encontré. Pero pues obviamente ahorita no puedo porque estamos en esta cuarentena. Pero bueno, ya, seguíamos. Estos 3 productos, perdón, como yo les comentaba, para ellos era muy importante la vid y el olivo, ¿sí? Fueron introducidos en sus subsistemas, que era lo que yo les comentaba. Luego, mientras el comercio de la obsidiana se remontaba al 7000 a.C., se extendría del Egeo a la isla Melos. Estos eran los 3 productos principales que se comercializaron en las islas del mar Egeo hacia el año 3000 a.C. La riqueza y la cultura cada vez era mayor. Culminó en el 1500 años más o menos, después de los palacios minoicos y micénicos. ¿Sí? Son datos para mí pues bastante interesantes. Muchas gracias, pero ahorita a la persona que me está llamando por Messenger, le pido de favor que no me marque porque me interrumpe la transmisión y me puede botar la misma. Así que muchas gracias. Bueno, en lo que estábamos, los 3 hilos culturales que surgieron en el mar Egeo gracias a esto fue el primero, el cicladino en las islas pequeñas, el minoico en Creta y por último el ládico, Grecia continental, que procede del nombre griego Elas. Entre sus frases de estas culturas heládica que se hayan comprendidos entre 1600 y 1100 a.C. y se conocen como micénicas.
En el norte de Grecia se tienen hallazgos los productos agrícolas más importantes, que era el trigo y cebada. Estos entre los 1500 transcurridos entre los 4000 y 2500 antes de Cristo. En la parte del sur del Egeo, en el archipiélago de las Cíclades, en el suroeste del Peloponeso y en el Creta, sus poblados se quintuplicaron. En la península del Ática se encuentran las pequeñas islas conocidas como las Cíclades, los picos de las antiguas montañas que emergen del mar, vistas desde un reactor a unos 9000 metros de altitud. Parecen hojas secas sobre una placa de azul brillante. Se piensa que se acercaban a los 5000 habitantes cuando surgió el historiador ateniense Tucídides, siendo un niño. Tucídides fue un aristócrata ateniense que combatió como comandante en jefe en la guerra del Peloponeso. La larga lucha que enfrentó a Esparta y Atenas, y que fue el que descubre el aniquilamiento de Melos por los atenienses en el 416 a.C. Ya en el 7000 a.C. iba gente a Melos en busca de obsidiana. Aquí la ocupación humana data del año 400 a.C. Durante el Bronce Antiguo, las Cíclades no cumplían con los requisitos para ser consideradas como civilizaciones. Al inicio del programa yo les comenté cuáles eran esos requisitos. Es decir, que debían de ser ciudades muy grandes. Luego, después de eso, debían de tener un sistema de lectura y escritura, ¿sí? Luego, una religión universal como tal, ¿sí? Que eran los requisitos más indispensables. Era lo que yo les comentaba: ciudades grandes de por lo menos 5000 habitantes, un idioma y una lengua escrita, una religión estatal con palacios y centros religiosos monumentales, ya no solamente representados en bosques o en llanuras o en alguna parte del mar. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Yo les comentaba aquí que en el descubrimiento que se hicieron existen varios hallazgos. Ahora bien, en esta isla de Melos, en esta parte de esto, se encontraron algunas historias de cerámica, es decir, algunos hallazgos. Aquí hay un diseño de una cesta para que ustedes lo vayan viendo. A ver, trato de ponerlo más derechito. Ahí está. A ver, aquí, para que ustedes los vean. Ahorita se las voy a explicar. Ahora bien, en este sentido, esta cesta es un recipiente de cerámica que data hacia 1500 a.C. Está decorado con una serie de dobles hachas, motivo típico de la cultura minoica. Tiene unos 20 centímetros de altura y tal vez se inspiró en su prototipo de cuero. Para ellos era muy importante que toda su cerámica tuvieran hachas, tuvieran representación de que eran un pueblo guerrero y que aparte fueran pescadores. También en esta parte se encontraron en este palacio y en algunas otras partes de excavaciones muchas vasijas.
¿sí? De las cuales yo les voy a mostrar. Algunas más sencillas, otras más elaboradas y otras ya con tintes egipcios y con tintes de la Grecia ya más reciente, que es la Grecia antigua. Entre los minoicos, los micenos y las más sencillas encontramos estas. A ver si lo pueden ver. Este que ven como un platito, este era utilizado como un espejo, ¿sí? Si se dan cuenta, algunas tienen figuras de animales. Entre ellos está el toro, entre ellos ya hay copas. Se piensa que esta copa que ustedes ven, ahí está. Se piensa que esta copa estuvo en el Minoico antiguo, pero que tiene relación con una especie de grial, es decir, de una copa sagrada, que era utilizada en ceremonias religiosas de mucha importancia, y dos, que era utilizada en ciertos periodos por el rey en algunas reuniones y para darle longevidad. Ajá. Él se pensaba que cuando se bebía de esta copa, él adquiría más fuerza y sabiduría, ¿sí? Incluso se pensaba que cuando se llevaban a cabo ciertas ceremonias religiosas utilizando una copa de esta índole, la civilización iba a poder tener más vida. Eso es lo que se piensa por algunos historiadores de los que yo les comenté. Ahora, bueno, vamos a seguir con esto, ¿sí? Ahora, entre otros hallazgos, como yo les comentaba, hay otras vasijas. Algunas de ellas eran unas especies de salseras, como se les conoce hoy, en los cuales se utilizaba para guardar la vid y otros para guardar agua, semillas, incluso ya había miel en ese entonces. Otras eran utilizadas para los aceites de oliva, dependiendo del material. Algunas eran de arcilla, otras ya eran de algunos metales, otras podían ser de madera. Eso permitía que la conservación de sus alimentos pudiera ser mejor, porque en la actualidad pues ya tenemos un refrigerador, energía, y en ese entonces pues no existía la tecnología de ahora. Eso orilló a que ellos tuvieran que utilizar lo que tenían a la mano. En el Bronce Medio ya hay otros descubrimientos de vasijas más adornados, de los que les voy a ir explicando. Está el Bronce Medio, que es en el Cicladino Medio, el Minoico Medio y el Heládico Medio. Aquí, para los que ahí están, y así, se dan cuenta que son más elaboradas, más finas, ya de otros materiales. Aquí podemos ver que ya utilizan ciertas figuras geométricas, ciertas líneas. Hay un jarrero, que es este, ¿sí? Era utilizado para colocar ahí la vid, es decir, esa bebida, entre otras. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay algunas figuras ya más adornadas, algunos instrumentos ya más bien utensilios adornados. Incluso aquí ya había fruteros muy adornados, que asemejaban las olas del mar, como este. Para que ustedes lo vean, aquí está, ¿sí? Entonces, bueno, como yo les comentaba,
Luego viene el bronce reciente, es decir, el cicládico reciente, el minoico reciente y el micenio reciente. Es decir, aquí ya había una escritura como tal. Aquí ya se sabía leer, ya se sabía escribir y ya se habían adaptado ciertos sistemas de escritura. Entre ellos era el cuneiforme y los jeroglíficos y otros. El cuneiforme era alguna simbología también con rasgos de cuñas y clavos, como yo lo comentaba en el programa anterior de los hititas. Aquí podemos ver que ya son más elaborados los utensilios para que ustedes lo vean. Miren, ¿sí? Ya los jarrones eran no solamente de arcilla, sino también de algunos otros elementos, ¿sí? Aquí podemos ver que tanto se describían a los guerreros, también se utilizaban ciertos animales representativos, algunas espigas que hacían referencia al trigo, los caballos. Aquí este jarrón, para que ustedes lo vean aquí y acá, ¿sí? Da la descripción de que ya existían estos carros que utilizaban los egipcios sin que tuvieran todavía una relación de una índole tan fuerte con los egipcios. Ya se utilizaban estos tipos de carros para su transporte, no solamente para el rey o su corte, sino eran algunos más sencillos también para las personas que se dedicaban al comercio y obviamente eso les permitía transportarse más rápido. Luego, híjole, vamos a ver cómo vamos. No sé, a ver, veamos. Ya llevamos 1 hora con 35 minutos. La verdad es que el tema es muy vasto, es demasiado extenso y es muy interesante. No sé, ustedes díganme por ahí, ¿quieren que siga o quieren que haga? De hecho, yo pienso hacer una segunda parte porque sí es un tema bastante extenso para todos ustedes. Y yo sé que pues algunos tienen cosas que hacer, a lo mejor algunos ya se aburrieron, no lo sé, pero le agradezco mucho a Marco Antonio Centeno todos los comentarios que me ha puesto por aquí y algunos otros saludos por acá. Porque bueno, pues no es tan sencillo que se den estos temas, ¿sí? Ahora, llega una parte de las Cíclades de la Edad del Bronce, ya cuando estamos hablando de esta parte de los minoicos, de los micenos. Aquí hay datos bastante curiosos para todos ustedes. Nada más les voy a dar ahorita como un dato muy curioso, y en el siguiente programa voy a tratar de ya cerrar el tema para que nada más sean 2 partes. Se utilizaban estas figurillas y estas, a ver, aquí, para guardar miel, así como aceites de oliva. Podían representar un erizo, ¿sí? Tanto un erizo como un oso, pero normal se piensa que era más un erizo porque estaban relacionados mucho más a la parte marítima. Luego, hay figuras muy extrañas de mármol, de piedra y de madera que todavía es un poco complejo entenderlo. Entre ellos, estas figuras como si fueran un jarrón, a ver aquí, son partes de figuras humanas, lo que es el cuello y el torso de una fémina, que para ellos eran muy importantes las figuras de las mujeres. Luego, existen otras, aquí está, para que las vean, ¿sí? Todo tenía su simbolismo, más allá de esotérico, de dogmático, en este sentido, a lo que ellos tenían una simbología arquitectónica y obviamente proporcional a la belleza que ellos consideraban.
porque ellos ya consideraban una belleza física. En algunas culturas la belleza física podía ser personas más pequeñas, más robustas. Había una de estas culturas que eran demasiado esbeltos. Entre ellas, aquí el palacio que yo les comentaba de Nosur, y que es un dato que la mayoría no sabe, se encuentran, aquí está, estas columnas. ¿Sí? Una de estas columnas, y mucho antes de lo que nos refiere la Biblia, del templo de Salomón, etcétera, 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 estas columnas representaban el norte y representaban el sur. Una de ellas era más sencilla, otra era mucho más adornada, ¿sí? Ahora, estas columnas, la que es cilíndrica o redondita, se piensa históricamente y arquitectónicamente, ¿cuál es? Pues se piensa que representa al norte. Aquí está. También se piensa que esta columna, que ya es como cúbica, más adornada, con una forma diferente, en esta parte de la cúspide, o comúnmente se le conoce como capitel, representa el sur. Aquí todavía no había muchos hallazgos de la Biblia como tal, pero ya había semejanza. Entre los estudios arquitectónicos que se hicieron de estas columnas de este templo, no sé, yo no encontré realmente una explicación como en esta enciclopedia lo da, que por dentro estas columnas estaban revestidas de cobre y en espiral. Es decir, de alguna manera ellos pensaban que se generaba una especie de comunión en estos templos con lo divino. Ya se tenía desde este entonces la idea de lo que ahora hizo Tesla, ¿sí? Es un dato muy interesante que realmente yo no le había puesto, a ciencia cierta, mucha atención como ahora. Yo no sé si algunos de ustedes ya tenían conocimiento sobre esto o no. Miren, aquí está nuevamente. Así, esta es una fotografía de cómo se veía en el entonces de estos arqueólogos historiadores. Aquí está, ¿sí? Esa ya no es una ilustración como tal. Así es como se toma la foto. Aquí también hay la presencia de unos cuernos dobles que hace referencia al toro, que hace referencia a esa fuerza, no solamente física, sino en otros sentidos. Luego, más adelante, híjole, es que ya es, digo, siento que ya es demasiado tiempo para ustedes. Digo, por mí yo puedo hablar y decirles, pero pienso que ya es demasiado para que ustedes dijeran o tengan dudas. También, bueno, pues hay otros datos más adelante del interior de un tesoro de atrio, y que maneja también las columnas que yo les digo. Aquí está. Maneja una estructura piramidal, que es un triángulo equilátero, si no me equivoco, y si me equivoco me gustaría que alguien me corrigiera. Hace referencia a estas columnas y hace referencia a que su estructura interna era como de un panal de abejas o un panal de avispas. Estas columnas, aquí pueden ver, en esta pequeña ilustración, están en espiral por dentro, es decir, que, aquí está, estaban revestidas de cobre, ¿sí?
que pues trataban de ver algo más, ¿no? Yo no sé realmente, y hasta ahorita hay muchas interrogantes en este sentido. Realmente, ¿quiénes adoptaron? Dice Alejandro Horta, muy bien, divídelo, sí. Horta, muchísimas gracias, de verdad. Ahorita ya voy a cortar, voy a dar por terminada esta parte, pero ¿les parece que en la siguiente hablemos de todo lo que faltó? Les explique qué fue lo que encontraron estos arqueólogos, estos historiadores, y ya les voy a explicar estas figurillas femeninas, por qué se piensa que en el interior de algunos palacios y de algunas estructuras tenían forma icónica o forma de algún panal. Era información que yo no sabía. Lo cierto es que es muy muy interesante. Espero que pues les haya gustado el programa de hoy. Ojalá me puedan dejar ahí por favor algunos otros comentarios, dudas, lo que ustedes gustan que yo hable con ustedes, pues hago la investigación. Esta era una investigación que yo ya había iniciado anteriormente cuando me encontraba compartiendo todavía un programa con el señor Veritas de Universos en Circo Volador Radio. Después, bueno, salí de Circo Volador Radio, fui a otro lugar, la temática cambió, pero ahorita que yo estoy dándole esta parte de este sentido al canal con mucho más información, no solamente jurídica, volví a retomar esta investigación. Lo cierto es que en ese entonces yo no sabía a ciencia cierta cómo investigar. Les voy a ser muy honesta, yo no le había puesto mucho interés a estas culturas, porque a pesar de que tengo estas enciclopedias y estas investigaciones en casa, las teníamos en un lugar donde la verdad era un lugar olvidado. He leído algunos libros de estas enciclopedias de otros temas, pero esta parte no. Ahora que estoy realizando estudios de filosofía, entre otras, investigar la cultura griega, de los egipcios, entre otras, retomé el tema y bueno, he hecho esta investigación que son datos de hallazgos que son lógicos y crónicos de ciertos investigadores que pueden tener una mayor veracidad, porque no solamente están en Wikipedia o están en Google, existen documentales, y lo que me gusta de estas enciclopedias es que trae las fotos, no solamente de ilustraciones, sino las fotos de cómo eran esas estructuras. Trae una explicación incluso científica. Yo le agradezco mucho a todos ustedes que me estuvieron viendo. También le agradezco a Toño Peña por alguna palabra por ahí que me dio referida a la palabra lunas, que es como un bueno, esa palabra de lunas se me quedó muy reflejado. Todo tiene que ver con una duda filosófica en la vida, para entender nuestras raíces, para entender el conocimiento y buscar algo más lógico. Esta palabra lunas aplica lógica, universalidad, naturaleza, aplicación y sensatez. Es decir, todo este conocimiento tiene que ser lógico, tiene que ser universal, tiene que ser natural y con aplicación. Y sobre todo debe de tener sustento, es decir, bases y bibliografía. Las bibliografías, como yo se las comenté, una de ellas es esta enciclopedia de las primeras culturas de Timeline. Otros libros fue de los hititas, que también me guié. Otras partes los saqué del Diccionario Real Etimológico, otro de la Real Academia Española, y algunos datos sí los obtuve también de Wikipedia, pero casi todo fue de estas enciclopedias, por ahí de algunos documentales en YouTube. Así que pues muchísimas gracias a todos los que me estuvieron viendo, tanto en mi muro personal como en la fanpage de Aequitas et Justitia per Humanis.
¿Les parece que la siguiente semana sigamos con la segunda parte para cerrar esto? Y cualquier duda, aclaración, con mucho gusto estoy para ustedes. Muchísimas gracias a todos. A Alejandro Horta, un saludo a Pati Peralta, a Marco Antonio Centeno, muchísimas gracias por tus aportaciones. ¿Quién más? Bueno, y todos los que se fueron conectando, a los que estaban conectados y me botó la transmisión que volví a conectarme, pues muchísimas gracias. Un saludo a la doctora Laura Hernández, un saludo al querido Israel Guadarrama, a Marisa, muchos otros más. Muchas gracias, espero les haya gustado el programa del día de hoy. Si les gustó, recomiéndenlo, suscríbanse a mi canal de YouTube también como Aequitatse Justitia per Humanis. Disfruten de muchos programas, la mayoría de ellos es de para todas las edades. Por ahí hay programas que sí no son para todos, pero pues muchísimas gracias, así que cuídense mucho. Yo los quiero, los amo, sigan las instrucciones de las medidas sanitarias. Créanme, esto sí es real, esto no es un invento del gobierno, no se queden con lo que la gente dice que es mentira, ¿no? Ustedes pueden buscar información, pueden hablar a estos números especiales. Créanme que hay gente que está falleciendo por toda esta situación. Si no tienen a qué salir, no se arriesguen. Si hay que trabajar, bueno, pues sigan las medidas de seguridad. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana para dar por concluido con este tema. Así que pues muchísimas gracias. Este programa es por y para ustedes. Y si quieren que sus hijos estén entretenidos o incluso que sepan un poquito más de historia, aunque no lo sé todo yo, pues pónganos a que vean el programa. Es información bastante interesante, verídica, y de esta manera pues pueden ustedes conocer algo más. Así que cuídense mucho. Les dejo con besos de amor, chocolate y ron. Así que yo me despido de ustedes, ¿sí? Así que bye.